Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Confío que estuvieron con nosotros en la programación de ayer. El Espíritu de Dios se movió en gran manera en esa programación. Estuvimos orando por los enfermos. No hacemos eso frecuentemente, pero cuando el Espíritu de Dios se mueve, creo que algunos fueron sanados. Amén. Creo que algunas personas encontraron alivio del problema porque, damas y caballeros, Jesucristo es el sanador. Amén. Sí. Él no solamente es el Salvador, Él también es el sanador. Y Él no hace excepción de personas. Él todavía está sanando hoy en día. Él nos sana en cada ocasión cuando le pedimos que lo haga, pero Él sí sana y le damos a Él la honra y la gloria. Estamos hablando de Pedro y Nos quedamos en el verso 34. vamos a leer en el 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Se refiere a Pedro que incondicionalmente le da crédito a Cristo por estos milagros, Levántate y haz tu cama. como señal de su sanidad Y milagrosa. al instante se levantó. Fue sanado instantáneamente y sanado completamente. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al La Señor. palabra todos, como se entrega en el griego original, no necesariamente significa cada persona en estas áreas o sector, sino más bien aquellos que lo vieron, que sin duda el número de ellos era muchos. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Ahora, Jope es un suburbio de Tel Aviv, y yo lo he mencionado esto ya varias veces, me parece, pero la gran cadena de sistemas de cables donde estamos que transmiten a nuestra programación a Israel, esta programación está llegando a esa nación ahora mismo. Su sede está actualmente en Jope. ¡Wow! Alabado Dios. Nosotros, tal vez fue la primera reunión que celebraron allí en esa sede, nueva sede que construyeron. Entiendo que era la nuestra. Nuestro guía de camino allá nos dijeron que se habían mudado allí el día anterior. Un edificio Alabado muy bello Dios. al lado del Mediterráneo. Tal vez a 50 yardas, tal vez está el Mediterráneo. Y allí tenían a todos los principales dentro de aquella compañía en el salón de conferencias. Y tuvimos otro grupo también que llegaron allí de la granja de satélites más grande en el mundo. Está en el valle de Ela, donde David mató a Goliat. Obviamente ese es un valle bastante grande. Pero bueno, algunos de los platos de esos satélites son del tamaño de este edificio. Y luego tienen una cantidad de pequeños, pero han sido muy buenos con nosotros y parece que Dios nos ha dado gracia con ellos. Y yo sé que cuando empezamos a transmitir allí nos dijeron, es mejor de ellos. Ellos hicieron, no sé cómo hicieron lo que hicieron, pero nos dijeron, no pongan la programación allí donde piden dinero. Les dije, bueno, vamos a hacer lo que ustedes digan. Y un mes después nos dijo, pongan la programación regular, no se preocupe. No afecta nada, será de bendición. Bueno, de todas maneras, estaban todos presentes en el salón de conferencias porque querían ayudarnos, porque otras personas querían ese tiempo en ese sistema de cable que alcanza casi 1 millón de hogares allí en esa nación. Son muchas personas, ¿no? ¡Wow! Así que estas personas estaban allí asistiéndonos. Y preguntaron, pero ¿por qué quieren estar en la televisión de Israel? Le dijimos, bueno, amamos a Israel, lo principal, Así es, sí. y creemos que nuestra programación será de bendición a su pueblo. Y estaba yo pensando, mientras estaba allí, que 2000 años atrás, tal vez a unas 100 yardas de distancia de donde estábamos sentados, en el Mediterráneo, allí es donde Simón tenía aquella casa, donde Correcto. Pedro se estaba quedando por un periodo de tiempo. Estaba en la azotea orando al mediodía, en un día en particular, y cuando tuvo la visión de aquel lienzo que tenía todo tipo de bestias
y el Señor le dijo, levántate, mata y come. Y Pedro dijo, no, un momento, Señor. Yo nunca he consumido nada común o inmundo. Así es. Y el Señor le dijo, no llames común lo que yo he limpiado. Y hizo eso creo que 3 veces, me parece. Sí. Y Pedro, obviamente vamos a estudiar eso más adelante, pero fue a Cesarea con los hombres que le enviaron. El caso es que estaba yo pensando aquel día, mientras estaba allí viendo a estos hombres enfrente de nosotros y las damas que estaban en el salón de conferencia, que 2000 años atrás el Señor usó a Pedro para traer el evangelio a los gentiles. Y ahora estaba usando a gentiles para llevar el evangelio a los judíos. Wow. Y obviamente días después Maravilloso. nos enviaron notificación que habían aceptado nuestra programación y bueno, nosotros nos sentimos tan bendecidos de poder estar en la televisión de esa nación, porque creemos que tiene una connotación espiritual mayor de lo que podemos ver. Así que Jope es muy especial para mí por lo que acabo de contar, ¿no? Y Dios todavía está obrando. Sí. Sigue obrando. Aleluya. Alabado Adelante, Dios. John, léelo una vez más. Empieza en el 36 otra vez. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Era Tabita en el sirio y Dorcas en el griego. Ambos nombres significan gacela. Esta estaba llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Era una señora de buena reputación y amaba a Dios. Y aconteció en aquellos días que, enfermando, murió. Se refiere a los días cuando Pedro se encontraba en Lida. Su muerte fue inesperada. A la cual, después de lavada, pusieron en una sala. Significa que ellos la presentaron para el velorio. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, Los seguidores de Cristo. oyendo que Pedro estaba Nos allí, dice que había una iglesia en Jope. le enviaron 2 hombres, rogándole, no te tardes en venir hasta nosotros. Parece que estaban esperando un milagro sin tener en cuenta que la mujer estaba muerta. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos. Indica que fue guiado por el Señor a hacerlo. Y al llegar, lo llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Parece indicar que Dorcas era una viuda también. Entonces, echados fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Exactamente lo mismo que dijo Jesús cuando él resucitó a la hija de Jairo de la muerte. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, se incorporó. Eso es algo maravilloso. Presenta a la primera persona que es resucitada de la muerte en la iglesia primitiva. ¡Wow! Eso tuvo que haber sido algo maravilloso. Maravilloso. Dios mío. Oh, Dios. Me pregunto si Pedro estaba un poco sorprendido Yo también. lo diría que sí también. Y él le dio la mano y la levantó. Una cortesía normal. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Ella es una de las pocas en la historia que realmente ha muerto y luego ha vuelto a contar la historia. Todos aquellos que lo hicieron estaban conectados con el Señor. Maravilloso Sí, eso, lo ¿verdad? es. Sí. Todos los que resucitaron estaban conectados con Alabado el Señor. Dios. Esto fue notorio por toda Jope, Puede imaginarse el impacto que tuvo este milagro. y creyeron muchos en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Probablemente se refiere a varios meses. Habían pasado ya 8 años desde el Pentecostés. Durante este tiempo se predicó el evangelio a los judíos solamente, y esto estaba a punto de cambiar. ¡Alabado Dios! Aleluya, aleluya. La historia de Cornelio es una que es tan absolutamente fenomenal que realmente no se puede describir. Y tenemos básicamente el capítulo 10 del libro de los Hechos dedicado a Cornelio, y la mayoría del capítulo 11 también. Correcto. Está dedicado a eso, y con ello vamos a tratar con ambos capítulos, ¿no? Y realmente es un punto en la historia. Ahora, me parece a mí que la iglesia no aprovechó esto como lo debían de haber hecho. Ellos vieron esto, Pedro les predicó, pero parece que no registró en sus mentes lo que eso significaba, que el evangelio iba a los gentiles, así como a los judíos, y que el Señor los salvaría sin el beneficio de la circuncisión
o nada más que se podrían imaginar en lo que tenía que ver con eso. Solo simple fe en Cristo, eso traería salvación. Sí parece que esto tocó su vida como debía de haber sido. No lo vamos a estudiar, pero Dios hizo un gran milagro, ¿no? Pero la única cosa que parece que hicieron, ellos se irritaron un poco con Pedro, porque él fue y predicó a los gentiles y comió con ellos. Eso era algo Así terrible. es, correcto. Él comió pollo con ellos. A mí se me dificulta un poco comer con ustedes, pero lo hago. No sé, sí, pero tú eres muy santo, ¿ves? Tal vez. Así que esto es algo que parece que es como que el Espíritu Santo los llevó, los empujó, pero ellos no avanzaron como debían. Y debieron haberlo sabido de Salmos capítulo 2, donde el Señor le dijo que Él haría de las naciones o gentiles la herencia del Señor. Y de la misma manera se repitió por Isaías también. Pero, una vez más, ellos estaban tan adueñados de su religión y de su identidad, es casi como que querían ellos retenerla de otros. 1600 años. Sí. Era todo lo que conocían. Mucha tradición, ¿verdad? Bueno, sí, mucha tradición. Y vamos a estudiar a Cornelio, y yo creo que vamos a aprender algunas cosas, y espero que puedan estar ustedes con nosotros a lo largo de nuestro estudio, ¿no? Y bueno, tenemos que ir a la pausa ahora. Ya volvemos y ustedes no se pierdan una palabra. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Vamos a empezar, John, en el versículo 1 en el capítulo 10, o algo más que quieran anexar sobre el previo versículo o versículos, ya que los leímos rápidamente, pero realmente tremendos milagros allí al resucitar a los muertos. Y eso es algo fenomenal. Adelante, capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 1. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, presenta el principio de uno de los grandes puntos decisivos de la historia. centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Responsable de unos 100 hombres. Ahora, aquí vamos a darnos cuenta de ciertas cosas importantes, sobre cómo el Señor mira a las personas, cómo Él juzga a las personas y cuál es la situación y condición de la persona. Y Cornelio es un ejemplo perfecto. La Biblia no entra en muchos detalles, pero parece que este hombre era un verdadero amigo de la sinagoga, y bueno, varias sinagogas en Cesarea. Cesarea tenía que ser un lugar precioso. Sí. Lo es ahora, realmente, hoy en día, 2000 años después, es un lugar muy bonito, pero está situado en el Mediterráneo. Y Herodes había consumido innumerables cantidades de dinero construyendo edificios gubernamentales allí, y tenía que hacer algo importante. Y este hombre Cornelio estaba a cargo de un cuerpo militar, parece, allí en Cesarea. Así es. Él era un centurión. Él era un hombre de alto rango. Era un hombre que tenía a cargo más de 100 hombres. Obviamente, habían hombres que tenían más posición que él, pero parecía que era un hombre de influencia y un hombre de poder. Este era el puerto principal al Mediterráneo, así que todo el comercio y todos los viajes que transcurrían desde Creta hasta Europa pasaban por este puerto en particular, así que era una localidad muy importante y necesitaba estar bien cuidada. Y como usted dijo, Herodes edificó esto en hermosura y le llamó Cesarea en honor a César para continuar el favor y buen trato ahí, porque él fue proclamado el rey de Israel para el bien de la providencia de Roma. Y digo todo esto para presentar la importancia de esta localidad, pero otra cosa que mucha gente no sabe es que la tradición judía, y estoy tratando de pensar, tal vez fue Rashi quien lo dijo, pero fue previo a él. Él era un sabio que dice que ellos creían, los judíos creían que eran los descendientes de Ismael y de Esaú, que son representados en el pueblo italiano. Sí. Y mire, no había escuchado eso. Sí, ahí está en su tradición. No estoy diciendo que es genealógicamente verdad, pero por la historia, muchos sabios judíos han repetido eso a través de Rashi y otros.
esa importancia. Así que el significado, si lo vemos desde ese punto, es muy importante. Y aparte de eso, mi esposa es italiana y sigue recordándome que ella lo recibió primero. Bien. Pero ya, dejando las bromas, si eso fuera cierto, entonces el Señor es muy bueno aún a los suyos. Repite eso otra vez, por favor. ¿Él cómo? Los descendientes de Ismael y de Esaú, primeramente muchos en la comunidad judía, creen que Setura, la segunda esposa que tomó Abraham después de que Sara partió, fue Agar. Gracias, estaba pensando Ana. Bueno, sí. Sí. Yo leí eso hace un tiempo atrás y yo no sabía eso, o no había escuchado eso, que Setura realmente era Agar. Sí. Pero es posible que pudo haber sido. Bueno, los judíos están muy seguros y hay sabios a través de la historia de los que yo he estudiado que ¿Han parece escuchado eso que ustedes? están de acuerdo con eso. Interesante, yo tampoco, no. pero lo leí hace poco tiempo atrás. ¿Entonces significa que Abraham fue y la buscó y la trajo otra vez? Bueno, existe la idea de que ella se arrepintió y pudo regresar de nuevo a él porque ahora Sara había fallecido. Interesante. Yo no dudaría que esa es la realidad. Y de ahí esa familiaridad. Recordemos que de Abraham no solamente las familias iban a ser bendecidas, pero las naciones del mundo también iban a ser en cierto sentido hechas. Así que cuando llegamos a la raíz, son los progenitores de más de solo el pueblo judío, pero también representación de todas estas otras porque vemos a los 12 hijos que Setura dio a luz, o los 6 hijos que Setura dio a luz, Simram, Dedán y otros, que representan a muchos que hoy serían vistos como parte de las naciones que rodean a Israel, pero aún hasta que llegan a Europa. Interesante. Así que, Pero siendo eso ese el caso, yo no lo había escuchado y yo he leído todo tipo de libros en el tema y nunca lo mencionan. Un escritor que yo estaba leyendo hace poco tiempo atrás dijo eso, que pudo haber sido, no lo dijo exactamente, pero sí dijo que pudo y una haber vez más, sido. no sabemos con seguridad, pero la tradición judía claramente nos presenta esto. No lo Sí, dudo. Ahí no está. lo dudo. Le puedo mostrar los libros. Y bajo este entendimiento podemos ver también a quién le llamamos gentiles y también cómo es que el evangelio comenzó a expandirse. Es hermoso. Sí, sí. Muy bien, vamos al versículo 2. Piadoso Pero no era salvo. y temeroso de Dios con toda su Pero casa. no era salvo. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Pero no era salvo. Y oraba a Dios siempre. Pero no era salvo. Ahora escuchen eso. Wow. Escuchen eso. Eso es fenomenal. Este hombre, y usted pregunta, ¿pero y cómo sabe que no era salvo? Bueno, porque el capítulo 11 nos dice claramente, específicamente, que no era salvo. Así es. Pedro va a venir a decirte cómo puede ser salvo. Entonces hay que leer eso otra vez, John, porque esto es algo especial. ¿Cuántas personas están en esta categoría hoy en día? Pero no hay muchos que serán tan devotos como lo era Cornelio. Correcto. Pero piensan que con las buenas obras que hacen tienen la salvación garantizada. Pero vamos a leerlo otra vez. Piadoso. ¿Qué quiere decir con piadoso? Dedicado a Dios es lo que quiere decir. Dedicado a Dios. Correcto. Sí. Dedicado a Dios, pero no era salvo. Y temeroso de Dios con toda su casa. Pero no era salvo. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Pero no era salvo. Y oraba a Dios siempre. Pero no era salvo. Todas estas cosas eran estupendas y el Señor las tomaba en cuenta, pero no salvaban al hombre. Así como tampoco salvan a nadie ahora. Ser religioso no constituye salvación. Tiene que haber una aceptación de Cristo y su obra terminada si se quiere ser salvo. Ahora, esto es tan importante, Sí lo es. hermanos. Esto es algo fenomenalmente importante. Tenemos aquí a un hombre como pocos cristianos hoy en día. Francamente, el pensar en esto, dedicado al Señor, piadoso, temeroso de Dios, que da mucha limosna, es decir, dinero, a la gente, al pueblo de Dios. Y él le ora a Dios siempre. Y aún nada de eso le salva. Esto es sorprendente para muchas personas, porque realmente dejamos las palabras allí. No es salvo, eso lo pusimos nosotros, y solamente lea el texto. Y realmente no van a haber muchos que remotamente consideran que esta persona no era salva. Pero esto nos muestra, damas y caballeros, que hay que aceptar a Cristo Sí. para ser salvo. Y es la razón por la cual un ángel, lo vamos a estudiar más adelante,
un ángel le iba a aparecer a este hombre y le dijo que enviase hombres a Jope para una causa, buscar a uno llamado Simón para que le dijera cómo ser salvo. A eso fue que llegó el tema este. Así que eso tuvo que llevarse a cabo. Pedro tuvo que venir donde él y predicarle a Cristo a estas personas antes de que pudiesen ser salvos. Es Jesucristo solamente quien puede salvar al hombre. No hay otra cosa. La iglesia no salva, el sacerdote no puede salvar, el predicador tampoco. Tiene que ser aceptar a Jesucristo. Entonces, con todo lo que estaba haciendo, todavía no estaba satisfecho. Y Dios estaba preparando su vida. Algo faltaba. Sí. Y él lo reconoció y estaba clamándole a Dios y Dios le respondió. Pero hoy en día, realmente, en casi cada iglesia, aceptarían a este hombre como salvo. Seguro. Como cristiano, rápidamente. Como un cristiano. Como cristiano. La mayoría de la iglesia lo Y aceptaría lo promoverían como el cristiano. ejemplo del cristianismo. Así es. Y este hombre no era salvo. Y eso nos muestra a nosotros tremendamente que nosotros tenemos que aceptar a Cristo, porque Cristo es quien pagó el precio en la cruz del Calvario. Nadie más lo hizo. Fue Cristo quien lo hizo. Y Exacto, las buenas obras tan maravillosas como lo son, y Dios lo notó. Sí. Y yo creo, yo sé y recuerdo preguntarle a Mark Montaigne en una ocasión, Jim Woolsey y yo y Danny estuvimos almorzando con él, y Mark había vuelto acá y nosotros apoyamos mucho la labor de Mark, lo que él estaba haciendo allí en Calcuta, India, y nosotros financiamos una gran parte de lo que él estaba haciendo allí. Y le pregunté, Mark, ¿qué pasa con la persona que nunca ha escuchado de Cristo? Ellos no conocen al Señor. Cornelio no conocía al Señor. Él no conocía a Jesucristo. No hay evidencia. Realmente no sabemos. Tal vez él fue transferido a Cesarea no hacía ya mucho tiempo. No hay registro de que él conocía a Jesucristo. Tal vez lo conoció, tal vez supo de él, pero no lo dice la palabra. El caso es que él era un hombre muy devoto y aún no era salvo. Se me viene a la mente el joven rico. Él se acercó a Cristo y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo que tenía que obedecer la ley. Y dijo, hago todo eso, pero todavía le faltaba algo. Él no lo practicaba. Esa persona sí, pero todavía tenía hambre y sed. Cuando uno se da cuenta de que este hombre no era salvo, ¿dónde queda la mayoría de la iglesia hoy en día? La mayoría no ha aceptado a Cristo. Ven a Jesús como un hombre bueno, milagroso, pero realmente nunca le aceptan como su Señor y Salvador. No lo han hecho. Algunos sí, la mayoría no. Bueno, tenemos que nacer de nuevo, y el nacer de nuevo es ser regenerado. Verso 5 de Tito, capítulo 3, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Una persona Santo. puede aceptar a Jesucristo en cualquier lugar. En su casa, en el patio de su casa, en un Correcto, vehículo, sí. viendo esta programación. Toda persona puede nacer de nuevo si aceptan a Cristo, pero tienen que aceptar a Cristo. Así Y es. tiene que haber convicción de pecado. Así es, así es. Y eso viene de la predicación de la palabra, pero si la persona entra en convicción, bueno, ya se nos terminó el tiempo, pero esa convicción se queda allí día y noche por un periodo de tiempo hasta que aceptan al Señor o totalmente lo rechazan diciendo no lo queremos más. Gracias por acompañarnos, no se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.